Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que este es un programa en el que traemos siempre personajes de interés y de actualidad, y hoy queremos agradecer al profesor de la Universidad de Valencia de Economía Financiera y Actuarial, Francisco José Climent, por estar con nosotros. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Darte además la enhorabuena, Paco, que es como creo que te llaman en tus alumnos y tus compañeros en la universidad, porque te han dado el 19º premio del Consell Social de la Universidad de Valencia por excelencia docente. Eso a un profesor me imagino que le tiene que llenar de orgullo, que le den porque me imagino que ahí los alumnos tienen mucho que decir, ¿no? Efectivamente, es un auténtico orgullo y un honor recibir un premio de este calado en mi propia universidad, ¿no? Es un reconocimiento que un jurado ha decidido, por mis méritos académicos, así concedérmelo, ¿no? En principio, los estudiantes han sido fundamentales en cuanto a sus calificaciones por mi enseñanza, por las materias que yo les haya podido impartir, pero yo creo que hay otros elementos importantes también, como han sido diferentes actividades vinculadas a la innovación docente. Lo primero que yo te preguntaría y lo primero que me sugiere eso es: ¿apruebas mucho? Pues justamente lo contrario, más bien. Es decir, ¿Qué porcentaje más o menos tienes tú de aprobados y suspensos? Pues depende del curso. Yo doy diferentes materias y depende, ¿no? Doy materias que son obligatorias en segundo curso, doy materias que son optativas en últimos cursos, y los mejores resultados suelen aparecer en las asignaturas optativas. Bueno, lógicamente, porque a las optativas van los alumnos que quieren ir y a la otra obligatoriamente tienen que aprobarlo, ¿no? En cualquier caso, los resultados no son del 100% de aprobados, ni muchísimo menos. Son resultados que estarían alrededor del 60-70% de aprobados en el mejor de los casos. ¿En primera convocatoria? En primera convocatoria. ¿Hay gente que haya tenido tu asignatura a lo largo del tiempo? Sí, tengo ejemplos de estudiantes que han repetido 2 y 3 años conmigo, asistiendo a clases, viniendo a tutorías, y hasta que al final han entendido lo que era la materia, lo que queríamos impartir, cuáles eran los conceptos importantes, y en ese momento es como si hubieran visto la luz, ¿no? Madre mía, esto es muy sencillo, ¿no? Hay materias que se te atragantan, como tú has sido, además de profesor, has sido alumno, y me imagino que sigues formándote y hay cosas que te cuestan más que otras, ¿no? Claro, a todos nos pasa alguna cosa de estas. Mi experiencia fue en primer curso, cuando yo empecé, que empecé en una diplomatura, en la Diplomatura de Ciencias Empresariales, y a mí siempre me han gustado las matemáticas, siempre me ha resultado algo muy atractivo, ¿no? Muy interesante. Y en primer curso, un profesor que tuve, Jaume Ferrer, que estaba en mi departamento en la actualidad, optó, nada más verme, de entre todos los estudiantes, a elegirme como un estudiante que todos los días iba a salir a la pizarra para resolver dudas de matemáticas. En aquel momento, esa asignatura se convirtió para mí en un auténtico odio. Pero bueno, pasé del amor al odio, del odio al amor, y al final aprendí mucho, y de otra manera es lo que he intentado inculcar yo a mis estudiantes, esa participación activa en las clases. A mí eso de que profesor de Economía Financiera y Actuarial, eso ya me suena a mí a que es difícil, a mí personalmente. ¿Tú qué opinas? Bueno, es técnica. Yo diría que son materias técnicas, son materias donde tienes que tener los conceptos muy claros, no es solo bla, 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 no es solo hacer un trabajo o cogerte un libro, sino que tienes que tener unos fundamentos, entender bien cuáles son las herramientas que dispones y, lo más importante, aplicarlas. Aplicarles y entenderles desde el punto de vista de la utilidad financiera de los conceptos. ¿Qué utilidad tiene tu asignatura? Muchísima. Yo doy varias asignaturas, como he comentado, pero impartimos conceptos tan interesantes como cómo determinar los componentes que hay detrás de un préstamo, qué hay detrás de las conocidas participaciones preferentes, qué hay detrás de una emisión de deuda participada, de obligaciones subordinadas, diferentes conceptos que cada vez suenan más en los medios de comunicación y que yo creo que han sido un gran desconocido por la falta de cultura financiera en general que hemos tenido. Aprovechando que estás aquí, no me puedo resistir la tentación de preguntarte, por ejemplo, el tema de las preferentes. ¿Tú crees que ha sido un engaño? Bueno, esto es algo muy delicado, ¿no? Es algo muy delicado. Yo creo que ha habido de todo. Ha habido de todo. Ha habido, evidentemente, engaño, pero ha habido también
Errores. Ha habido errores más que engaños, errores sobre todo a la hora de comercializar ese tipo de productos. Pero no es un producto que se pueda comercializar para todo el mundo. No, es un producto que se debería haber comercializado para gente especializada y consciente del riesgo que está asumiendo en determinada forma, que pueden llegar a perder su capital, como un accionista. Nos ponemos las manos en la cabeza cuando hablamos de participaciones preferentes, pero ¿cuánta gente compra acciones? Las acciones son más arriesgadas. Pero la gente que compra acciones sabe lo que compra. Sí, pero sabe que puede perder dinero. Sí, pero yo conozco a mucha gente que ha comprado acciones igual que que ha comprado participaciones preferentes. Y cuando han comprado esas participaciones preferentes, su argumento ha sido que le han engañado. Yo creo que ha sido un poco desconocimiento del producto que estaban adquiriendo y, por ende, de las acciones también. ¿Cuál es el riesgo que tienen? Que pueden perderlo todo. Pueden perderlo todo. ¿Por qué le dan, nos has dicho antes, que probablemente por tu forma de enseñar, por tu innovación, por algunas actividades colaterales que has hecho con tus alumnos para que ellos sean capaces de entender cómo se hace un préstamo, que es una acción preferente o qué son este tipo de cuestiones que se están manejando y que salen últimamente en los medios y que todo el mundo hablamos con una naturalidad sin conocimiento de causa? Bueno, el premio no ha sido a mi asignatura, ha sido un poco a la docencia, ¿no? A la docencia y por ello otros compañeros también han sido galardonados. Lo importante no es tanto la materia, sino el cómo esa materia se hace llegar a los estudiantes y los conocimientos se les transmiten a ellos. Yo empecé en una doble titulación de Derecho a implantar un proyecto de innovación educativa. Yo me incorporé una vez ya había comenzado el primer curso, me incorporé en el segundo y tratamos de establecer algunas herramientas, algunas metodologías de enseñanza-aprendizaje basadas en competencias y en habilidades que los estudiantes deberían de adquirir y cambiando un poco la metodología tradicional de enseñanza magistral. Me está usted diciendo cosas que me dejan descuadrado porque es algo inhabitual en la Universidad Española, por eso me parece que es lógico y normal que le den a usted ese premio, que te den a ti ese premio. No, para nada. Yo creo que yo no soy una excepción, sino es al contrario, hay muchísima gente involucrada en este tipo de proyectos. Lo único que ocurre es que la crisis económica, un poco la falta de credibilidad que muchas veces hemos tenido en nuestros proyectos, la falta de interés general que ha habido por esta innovación educativa y por la enseñanza de calidad, que es fundamental, sustituida, entiendo yo, por la enseñanza de masas, que no creo que es lo mejor, todo el mundo tiene derecho a la enseñanza, pero quizá hay que valorar más la calidad de un estudiante cuando accede a la universidad que lo que en estos momentos se está haciendo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Paco? Que todavía sigue habiendo profesores que se suben a una tarima, dan una clase magistral, por llamarlo así, les dicen a sus alumnos qué es lo que tienen que leer, qué es lo que va para tal examen, ellos cogen apuntes y se examinan. Por eso que me digas que tú sí que te dedicas a enseñar habilidades, que yo creo que es fundamental que los alumnos salgan con el conocimiento de habilidades y más en un tema como el que tú enseñas, pues me parece que es lo que tiene que ser, ¿no? Yo creo que las clases magistrales están en periodo de extinción, periodo de extinción total, porque no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Tenemos que aportar un valor añadido al estudiante. Yo a mis estudiantes en análisis y gestión bancaria no puedo dedicarme a explicarles un manual, me tengo que dedicar a ver qué es lo que está ocurriendo en la realidad, un recorte de prensa, una noticia que ha salido, transmitírsela, darles una explicación al respecto y tratar de enlazar con unos conceptos teóricos que todos deben de conocer. Pero es inevitable girar la vista y ver la realidad, qué es lo que está ocurriendo y explicarles que los conceptos sirven para algo. ¿En qué consiste ese aprendizaje de habilidades? Pues hay muchas formas, ¿no? En mi caso, básicamente, era en dividir un poco lo que es esa clase teórica con una clase interactiva, ¿no? Mi objetivo es que sea una clase participativa desde el primer momento, que yo voy a introducir conceptos, primero intuitivamente, primero voy a lanzar la idea intuitiva que hay detrás de esos conceptos, voy a tratar de transmitir al estudiante la utilidad de los mismos y luego con un cierto rigor, es inevitable, estamos en una universidad, estamos enseñando los conceptos, enseñar esa metodología y luego su aplicabilidad. Eso es fundamental. Si no ven ese trasvase de la intuición
a la teoría y a la aplicación, estamos perdiendo el tiempo. Al final se convertirá en un aprendizaje memorístico y ese aprendizaje no es bueno. Y no la sirve ventaja, para nada. sobre todo por lo que me estás comentando, es que muchos de esos conceptos aparecen todos los días en los medios de comunicación porque los estamos viendo y están hablando los periodistas de ello, en la mayoría de los casos sin conocimiento de causa por parte de los periodistas también, y de los opinadores de las tertulias y todo esto también sin conocimiento de causa, ¿no? Porque incluso algunos de esos temas están saliendo y están yendo a juicio por problemas que se han detectado en esas cuestiones de las que tú estás enseñando, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación tienen muchas cosas positivas, evidentemente, transmiten conocimiento a mucha gente, ¿no? Y eso es bueno, pero yo creo que hay que intentar que ese conocimiento se transmita con rigor. Y yo creo que es una de las cosas que cada vez se está consiguiendo, es lógico, ¿no? Cada vez la gente tiene más cultura financiera, como decía, antes nadie conocía lo que era una participación preferente, hoy en día todo el mundo sabe que es algo negativo, sí, tenemos un adjetivo negativo para definirlas, pero se conocen, bueno, pues algo estamos avanzando. No, pero es que ahora, afortunadamente para nosotros, no estamos en esas circunstancias, pero hace un año o 2 años hablábamos de la prima de riesgo como el que habla de la cosa más natural del mundo, ¿no? Sí, pero bueno, esto no sé si es bueno, hablar de la prima de riesgo. Hablar de la prima de riesgo significa que la prima de riesgo no va demasiado bien, ¿no? Que es lo que ocurrió en su momento. Este es otro tema que quizá yo no soy el más experto para hablar de ello, pero bueno, es un poco extraño, ¿no? Que la prima de riesgo fluctúe con tanta alegría, por llamarlo de alguna manera, cuando el problema de base yo creo que no es tan grave, ni tan positivo ni tan negativo. El que ahora tengamos tipos cercanos al 0% en España frente a hace un par de años que teníamos tipos cercanos al 5% en la deuda, pues es algo un poco que no tiene mucho sentido financiero. Pues aprovecho y te pregunto esto, ya que tú eres profesor y a lo mejor me puede servir para mí también tener conocimiento. ¿Tú crees que hay demasiadas agentes, por llamarlo de alguna manera, que hacen que todas esas cosas cambien de una manera determinada por sus propios intereses económicos? Estoy totalmente convencido. Estoy totalmente convencido de que gran parte de los movimientos que puedan haber en los mercados financieros en la actualidad están causados por agentes económicos, llámese fondos de inversión, llámese hedge funds, llámese como se quiera llamar, pero los movimientos no están justificados por el entorno económico en la mayor parte de los casos, y aquí hay gente que está ganando mucho dinero con ello. Porque ni era lógico que estuviéramos en 600 en la prima de riesgo, ni es lógico que estemos ahora, a día de hoy, en el 102, 105. Sí. Tampoco es lógico porque tampoco somos un país que debemos el 102% de nuestro PIB, ¿no? Con lo cual tampoco es lógico que estemos en esas circunstancias. Bueno, la relación con el PIB tampoco es tan relevante. Es decir, el tema de la prima de riesgo es un poco sobre la capacidad, el riesgo que tienen un poco los inversores de que les podamos devolver como Estado, les podamos pagar la deuda. A ese precio podemos devolverla relativamente fácil porque el precio es barato, ¿no? Efectivamente. Pero claro, es que eso hace que la economía vaya que hace 5 años tengas que pagar una barbaridad por los intereses y que ahora prácticamente no la tengas que pagar, cuando tampoco este país ha hecho tantísimas reformas como para que eso se note. No lo sé, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, ya lo he comentado, quiero decir, no hay unos argumentos económicos, en mi opinión, que sean justificación del vaivén que ha habido en esa prima de riesgo en su totalidad, ¿no? Aparte, por supuesto, sí que tienen razón, pues ¿se ha mejorado la economía? Sí, han mejorado algunos aspectos de la balanza, ¿no? Pues han mejorado las exportaciones, se ha mejorado el empleo, en cierta medida, pero también tenemos que ser conscientes de cuando salimos a la calle que sigue mucha gente sin trabajo, hay mucha gente sin recursos y hay mucha gente desahuciada. Todavía no fluye el crédito. Bueno, estas serían otras cuestiones a debatir, porque la banca también, aprovechando los tipos de deuda elevados en su momento, adquirieron deuda del Estado, que ahora en la actualidad, una vez han bajado esos tipos de interés, bueno, por una cosita que podríamos aprender en alguna asignatura de la Facultad de Economía, se observaría que ante una bajada en los tipos de interés de una emisión de deuda alta a un tipo de interés más alto, eso provoca un incremento en su valor y la venta de ese activo proporciona ingresos importantes. Eso es lo que se ha denominado cash and carry. El Banco Central Europeo prestaba dinero a los bancos para que lo trasladaran
a la economía real y lo que han hecho ha sido dedicarlo en gran a parte comprar deuda española. a comprar deuda española que luego han vendido en la actualidad cuando han caído esos tipos de interés, teniendo unas plusvalías muy grandes que han marcado gran parte de los buenos resultados que esa banca ha tenido en la actualidad. ¿Y tú crees que lo que va a hacer el Banco Central Europeo, que es dar flujo de dinero fundamentalmente a los bancos, va a hacer que los bancos haya un poco más de fluidez en los créditos o no crees todavía? Hombre, espero que sí. Lo único que ocurre es que yo creo que llega tarde. Yo creo que llega claramente tarde. Y el ejemplo lo tenemos en la Reserva Federal, que fueron medidas que se tratan de comparar y no son comparables directamente. La Reserva Federal las tomó en Estados Unidos medidas drásticas de compra de deuda muy pronto. Y aquí pues, nos hemos pasado reunión tras reunión del Banco Central Europeo esperando las famosas compras de deuda y bueno, por fin han llegado. Yo creo que sí que ayudará, pero de todas maneras nosotros tenemos un problema de economía real, ¿no? de economía productiva en España. Estamos dedicados en gran medida a depender de grandes empresas, de empresas automovilísticas, de negocios como el turismo. Tenemos que ser productivos, tenemos que generar... Y las pymes son demasiado pequeñas, ¿no? En la mayor parte de casos sí, por eso se les llama pymes. ¿Y tú crees que ese movimiento de pymes asociativo, creciendo, fusionándose, haría que eso fomentara un poco el tener una nueva generación de pequeños y medianos empresarios? Sí, esa sería la idea y sobre todo buscar otros mercados, buscar la diferenciación, la internacionalización, el que el producto que ofrezcas no sea el mismo que te ofrecen trayendo contenedores de China exactamente iguales a una quinta parte de su precio. Si te diferencias en algo, ese será tu valor añadido, la calidad, insisto. Voy a aprovechar que te tengo hoy aquí, porque es una suerte el tenerte aquí en el plató y poder preguntarte. Acaba de haber un nuevo gobierno en Grecia, es un gobierno que se ha cansado de decir que quiere ver cómo relaja la situación de la deuda. Algunos ya han recordado, por ejemplo, el ministro de Economía español, que a España le debe 26.000 millones de euros, que se dice pronto. Me imagino que a Alemania y a otros países le deberá mucho más por la importancia de las economías de estos países. ¿Tú cómo crees que se puede salir adelante en una situación como estas? ¿Tú no crees que Grecia vaya a plantear un proceso de ruptura? ¿O qué es lo que crees tú que puede pasar? Yo, bueno, no soy adivino y los economistas, si se nos caracteriza por algo, es por explicar muy bien el pasado, pero pronosticar muy mal el futuro. Bueno, eso como casi todo. Bueno, ¿qué opino? Mi opinión no es clara porque hay que ver los acontecimientos, pero sin duda lo que Grecia no puede hacer en estos momentos, en mi opinión, es salir del euro. Si sale del euro implicaría que tiene que buscar financiación fuera del euro. ¿Quién va a prestar? Nadie. Un mayor empobrecimiento. No va a prestar nadie a Grecia. Por lo tanto, Grecia lo que tiene que hacer es mejorar las cosas, reducir todos los problemas que se han repetido una y otra vez, que tienen enraizados desde hace muchos años, y tratar de llegar a un acuerdo lo más beneficioso posible para aquellos que le han prestado y para él como prestatario de la operación, con quitas, sin quitas, con quita parcial. Pero desde luego lo que tienen que hacer es reactivar su economía, que es fundamental. Si no reactivan su economía nunca podrán devolver esa deuda y desde luego olvidarse de abandonar el euro, mi opinión. Parece que está mejorando de todas maneras en los últimos meses, un poco ha crecido el PIB comparativamente con los 2 o 3 últimos años anteriores, por lo menos es una ligera mejoría, no suficiente como para poder pagar la deuda, que es muy grande, pero sí como por lo menos para empezar de nuevo, ¿no? Pero eso es fácil. Es decir, estaba tan bajo que cualquier cosa que mejores te hace subir. Es un poco como también nos ha ocurrido a nosotros. Es decir, el PIB teníamos durante bastante tiempo bajadas sistemáticas del PIB y entonces mejoras en las exportaciones nos ha llevado a mejorar ese PIB, entre otros elementos. No creo que debamos de lanzar las campanas al vuelo, pero sí, hombre, es una buena señal, evidentemente. Aquí en España, ¿cómo ves nuestra situación? Por supuesto, no es comparable a la de Grecia, ni muchísimo menos, pero ¿cómo ves? ¿Cómo crees que puede ir en el próximo futuro? Hablan de que este año hemos cerrado con un 1,4 de crecimiento del PIB y parece que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Central Europeo y el gobierno español son bastante positivos
en cuanto a que vamos a tener un crecimiento del PIB importante para el año 2015? Bueno, las expectativas son halagüeñas y esperemos se confirmen, pero yo creo que el panorama político está poniendo en duda, ¿no?, cuál puede ser la evolución a medio y largo plazo. Está claro que a corto plazo sí que está esa previsión de crecimiento, pero hay que consolidarla. ¿Son un problema los políticos para la economía? Para mí sí. Sí. En mi opinión sí, porque considero que muchas veces no se mueven por argumentos lógicos, sino por posiciones, por creencias. Por cuestiones electorales. Totalmente. Y yo creo que tienes y que su ser... máxima visión son a 4 años. Como mucho, como mucho. Ellos tienen una visión cortoplacista y yo creo que para determinadas herramientas, como es las pensiones, la seguridad social, no se puede tener ese tipo de perspectiva. No podemos cambiar un sistema de previsión social pensando en 2 o 3 años, cuando el problema vamos a tener dentro de 20, cuando no haya dinero para pagar esas pensiones, por poner un ejemplo, ¿no? Y así en general. Hemos venido a hablar de tu premio a la excelencia docente y estamos hablando de economía, pero me imagino que yo no soy tu alumno, pero tus alumnos tendrán un poco un interés parecido al que yo pueda tener con la mayoría de las cosas que están ocurriendo y que a todos nos atañen los temas económicos que suceden en España y en Europa, ¿no? Sí, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que los economistas somos economistas, no somos ni ministros de economía ni somos adivinos. Entonces, a los pero estudiantes... sí que lo que podéis es explicar las cosas que se están tomando y qué es lo que está sucediendo, porque probablemente, si no, no tendrán ni idea. Efectivamente, tratamos de darles traducirles, ¿no?, un poco qué es lo que está ocurriendo y que entiendan en conceptos accesibles para ellos cuáles son las medidas que se están adoptando y abrirles un poco los ojos, ¿no? Porque muchas veces cuando ves un medio de comunicación, trasladar una información, cuando ves otro y la información te la están trasladando de manera un poco contradictoria uno y otro para explicar la misma noticia, pues dependiendo de la persona que esté escuchando... Pues probablemente es que el periodista uno tenga idea y el otro a lo mejor no. Bueno, sí, o la idea la expresen de otra manera, ¿no? No sé muy bien lo que está ocurriendo, Entonces, bueno, tratas de ser lo más objetivo posible. En la universidad estamos para emitir juicios de valor y para transmitir a los estudiantes, no adoctrinarlos en nada, sino decirles, estos son los instrumentos, estos son los hechos, esta es una posible interpretación, y dar rienda suelta a esos Pero palabras. probablemente cuando tú empezaste a estudiar economía, cuando yo empecé a estudiar, desde luego, no había ni muchísimo menos tantísimas noticias económicas todos los días en los medios de comunicación que trascendían muchos otros componentes noticiosos, ¿no? Para nada. De hecho, yo estuve como becario en un centro en la Facultad de Economía que se llama la Hemeroteca, que es donde se recogía prensa y otros recortes publicitarios, noticias de la Unión Europea, que en aquel momento yo me sentía pues como un ratón de biblioteca, ¿no? Ahí entre papeles, en noticias que mirabas así de vez en cuando. Hoy en día es imprescindible estar viendo noticias tras noticias para incorporarlas, en mi caso, a la bibliografía. Todos los días miro la prensa y de todos los días extraigo algo de información para orientarles a ellos. En general, ¿los economistas sois pesimistas, optimistas? Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo, no nos podemos calificar. Yo normalmente me considero en muchas ocasiones pesimista. Pesimista, sí. Sobre todo, desgraciadamente, porque llevamos desde 2007 con una crisis económica que nos ha hecho ver pocos brotes verdes, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, estamos terminando nuestro tiempo, me has pedido una canción que se llama Viva la vida, que es un canto pues un poco a lo contrario, al optimismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo pienso que tenemos que tener esa actitud positiva que no siempre se tiene ni por parte de políticos, economistas, personas, pero en general yo creo que al final todo esto saldrá adelante y todo será un éxito. ¿Por qué Coldplay y Viva la vida? Que por cierto a mí también me gustan mucho. Es una canción que a mí me gusta montar vídeos y recortes con fotos y luego presentarlo y es algo que siempre me pone la carne de gallina. De hecho, ahora se me está poniendo un poco la carne de gallina. La verdad es que es un canto al optimismo. Efectivamente. Y que la verdad es que para los tiempos que corren sí que es importante. Paco, Francisco José Climent, muchísimas gracias por estar con nosotros.
enhorabuena porque que los alumnos y el resto de tus compañeros profesores te den el 19º Premio de Excelencia, junto con otros 2 profesores de excelencia docente, pues la verdad es que dice mucho de tu forma y de tu manera de enseñar, ¿no? Muchas gracias, Eduardo, y me gustaría también agradecer no solo a estos alumnos, sino también a nuestra Facultad de Economía, que siempre nos ha ayudado, al Departamento de Economía Financiera y Actuarial, y por supuesto a nuestras familias, que sin ellas no podríamos conseguir lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, de nuevo es un placer el que hayas estado con nosotros. Gracias, igualmente. Y muchas gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia en Vis a Vis. Hasta muy pronto. To let me in, shattered windows and the sound.